La bilis es un líquido de color amarillo verdoso y de sabor amargo. Contiene entre un 90 y un 95% de agua junto con electrolitos inorgánicos, entre los que destacan el sodio, el cloruro y el bicarbonato. También está formado por algunos componentes orgánicos como son los ácidos biliares, los lípidos, entre los que se encuentran el colesterol y los fosfolípidos, los pigmentos biliares, como son la bilirrubina, que puede encontrarse en su forma libre o no conjugada y en su forma conjugada. Las proteínas, como son las proteínas específicas del hígado, albúmina, inmunoglobulina A, entre otras. Se estima que la secreción diaria total de bilis oscila entre los 700 y los 1200 mililitros, mientras que la capacidad total de almacenaje de la vesícula biliar varía entre los 30 y los 60 mililitros diarios. La bilis es producida y secretada por el hígado y almacenada en la vesícula biliar. Después de ello es expulsada hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares, siendo el principal el conducto colédoco, para después participar en el proceso de digestión de los alimentos. Llamamos litiasis biliar a la presencia de cálculos o piedras en la vesícula biliar o bien en los conductos biliares. Ocasionalmente también se utiliza el término de lodo biliar, que hace referencia sobre todo a las piedras que tienen un diámetro menor a los 2 milímetros. Según su ubicación, tiene diferentes denominaciones. Colelitiasis si los cálculos se encuentran dentro de la vesícula biliar, o coledocolitiasis si los cálculos se encuentran en el conducto colédoco. Es importante mencionar que no se debe confundir el término colelitiasis, que hace referencia a los cálculos dentro de la vesícula, con el término colecistitis, que hace referencia únicamente a la inflamación de la vesícula biliar. Posteriormente, en el cuadro clínico se hablará de ello. Los cálculos son formaciones cristalinas constituidas por los diversos componentes de la bilis. Existen tres tipos de cálculos: cálculos de colesterol, cálculos mixtos y cálculos pigmentarios. Los cálculos de colesterol representan cerca del 10% y son formaciones de colesterol puro. Los cálculos de tipo mixto representan cerca del 75%, siendo los más comunes. Están formados por colesterol, calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos y fosfatos. Los cálculos de tipo pigmentario representan alrededor del 15%. Se dividen en negros y en marrones. Los cálculos pigmentarios negros están formados por bilirrubina, carbonato, fosfato, calcio y proteínas y son sobre todo más comunes en la vesícula biliar, mientras que los tipos de cálculo pigmentario marrones están formados por bilirrubinato cálcico, ácido palmítico, ácido esteárico y son más comunes en las vías biliares. En cuanto a etiología, los cálculos de colesterol se producen por un aumento elevado de colesterol en la bilis, lo que lleva a la formación de grumos y posteriormente la formación de dichas piedras. Algunos de los factores que predisponen a la formación de los cálculos son el mal vaciamiento de la vesícula, obesidad, el sexo femenino, edad avanzada, sobre todo de los 40 a los 60 años de edad, el embarazo, algunas enfermedades hepáticas y dietas ricas en grasas y calorías. En epidemiología no tenemos datos concretos sobre México. Sin embargo, tanto en México como en Chile se presenta en un 10 a un 15% de la población y se cree que incrementa conforme avanza la edad, siendo más vulnerables aquellas personas que se encuentran entre los 40 y los 60 años de edad. También es más común en mujeres, teniendo una relación de 2 a 1, es decir, que por cada 2 mujeres que llegan a presentar litiasis biliar, solo un hombre la presenta. Ahora estudiaremos la fisiopatología de la litiasis biliar. Recordemos brevemente que los litos biliares se van a repartir en 3 categorías: cálculos de colesterol, cálculos pigmentarios y cálculos mixtos. Nuestro enfoque va a estar en las primeras 2 categorías, así que empecemos. Con el fin de facilitar la comprensión de la fisiopatología de los cálculos de colesterol, podemos dividir el proceso en 3 fases. La primera fase dice que la patología comienza con el hígado hipersecretando colesterol. Debemos tomar en cuenta que la hipersecreción no se debe a un defecto o a una menor secreción de sales biliares.
En la actualidad no está definido aún cuáles son los mecanismos que condicionan esta situación, pero existen evidencias de que se determina por factores ambientales, como es la dieta, o por factores genéticos, que pueden ser dados por uno o más genes. La segunda fase, también llamada de nucleación o de cristalización, se basa en que el colesterol forma cristales y precipita, lo que da paso a la formación de microcálculos que pueden ser visibles con el microscopio. Esta fase va a estar facilitada por ciertas circunstancias, tales como son la estasia en la vesícula biliar, por un ayuno prolongado, o por las proteínas presentes en la vesícula que facilitan la cristalización, por ejemplo la mucina. La mucina crea una matriz viscosa y adherente en la cual los cristales de colesterol pueden adherirse y crecer. En la tercera fase, o también llamada de crecimiento, los cristales de colesterol crecen y se agregan en forma progresiva. Es importante conocer que esta fase es de duración variable. Lo que refiere es que puede tomar de meses o incluso años. Puede pasar meses o años para que esta fase se... Cálculos pigmentarios marrones. Se postula que su patogenia se debe a la desconjugación de la bilirrubina secretada a la bilis por presencia de bacterias que han colonizado la vía biliar. Estas bacterias contienen una enzima denominada beta-glucuronidasa, la cual es capaz de desconjugar la bilirrubina biliar o bilirrubina conjugada. Estas mismas bacterias secretan un polisacárido pseudomucinoso que crea una matriz glucoproteica que favorece la precipitación, adhesión y crecimiento del cálculo. La bilirrubina no conjugada es menos soluble en el agua y precipita formando complejos con el calcio presente en la bilis, formando agregados insolubles de bilirrubinato de calcio amorfo. Los cálculos pigmentarios negros. Se conoce muy poco sobre los mecanismos de formación de los cálculos negros, pero se sabe que están formados principalmente por bilirrubinato cálcico a partir de la hemólisis, causada por ejemplo por esclerosis familiar o enfermedades hepáticas. En este tipo de cálculos juega un papel importante el exceso de bilirrubina libre en la bilis, lo que se puede explicar mediante tres procesos. El primero es el aumento en la secreción hepática de bilirrubina no conjugada o hay una disminución de las micelas de las sales biliares. Esto va a llevar a una deficiencia de factores solubilizadores de la bilirrubina no conjugada, los cuales desconjugan la bilirrubina en la bilis. Como ya aprendimos en la patología de los cálculos marrones, la bilirrubina no conjugada precipita, lo que es la causa de que se formen complejos con el calcio presente en la bilis y se formen los cristales de bilirrubinato cálcico. Cuadro clínico. En esta diapositiva podemos observar un pequeño esquema del cuadro clínico. La colelitiesis, es decir, la presencia de cálculos en la vesícula, clínicamente puede ser asintomática. El paciente no presenta ningún síntoma. Después tenemos la colelitiesis sintomática no complicada. El síntoma más representativo es el cólico biliar. Y finalmente tenemos la colelitiesis sintomática con complicaciones, que es cuando se produce una obstrucción por un cálculo en algún conducto como lo muestra el esquema, y la complicación es añadiendo cualquier otra patología como la colecistitis, la colangitis, la pancreatitis, etc. Comencemos con la litiasis biliar asintomática, la cual es un proceso benigno con una incidencia muy baja de complicaciones y nula mortalidad. En esta etapa de la historia natural de la enfermedad, hasta un 60% de los pacientes con litiasis biliar pueden mantenerse asintomáticos por largos periodos de tiempo y los síntomas generalmente aparecen cuando los litos alcanzan un tamaño considerable y se diagnostica incidentalmente. En general, la presentación clínica de la enfermedad es en forma de dolor biliar. Un síntoma característico de la litiasis biliar no complicada es el denominado cólico biliar, aunque lo más correcto es llamarlo dolor biliar. Este se origina por la obstrucción transitoria de un cálculo en la bolsa de Hartmann o en el conducto cístico, lo que determina que aumente la presión intravesicular y que se produzca la distensión de sus paredes. Se manifiesta como un episodio de dolor visceral localizado en el epigastrio hipocondrio derecho. Dura menos de 6 horas. La expulsión del cálculo a través del conducto cístico o lo que suele pasar más frecuentemente, su regreso a la luz vesicular cuando ésta se relaja, suele ser el alivio del dolor o también cede con fármacos espasmolíticos y no deja secuelas.
En ocasiones el dolor se acompaña de náuseas y vómitos. El vómito, el paciente lo refiere como amargo y de aspecto amarillo verdoso. Estos síntomas suceden al comienzo y no alivian el cuadro clínico, por lo que puede preceder a la colelitiasis sintomática con complicaciones. Colelitiasis sintomática con complicaciones es como tal el progreso de la patología. El cólico biliar es más intenso y se prolonga más de 6 horas y se sigue localizando en el hipocondrio derecho. Pero es más intenso que si irradia hacia la espalda a nivel de los riñones como observamos o a la altura del cuello del lado del hombro derecho. Sigue habiendo náuseas y vómito. Nuestro paciente en este punto presenta sensibilidad en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho al momento de la palpación, así como distensión abdominal, también se acompaña de diaforesis. Presenta más síntomas dispépticos, es decir, aquellas molestias que hay en el abdomen como la diarrea, las flatulencias y algunos síntomas vegetativos como la pérdida de apetito. Y finalmente la aparición de ictericia que sugiere la obstrucción de la vía biliar en algún punto. La principal complicación en la litiasis biliar es la colecistitis, que es cuando un cálculo obstruye completamente el conducto cístico o se impacta en la bolsa de Hartmann, provocando que la vesícula se inflame. La respuesta inflamatoria es aguda, es una inflamación mecánica debido al aumento de la presión intraluminal. Esta se dilata agrandando su tamaño, por eso presenta distensión vesicular. En la imagen podemos ver cómo está sucediendo este proceso. El paciente sigue refiriendo un cólico biliar mucho más intenso en el hipocondrio derecho, pero es tan intenso que así como vemos en la imagen se inclinan de dolor y sus gestos son de un dolor insoportable. Aquí todavía es una colecistitis aguda no complicada. También sigue presentando náuseas y vómito, además de dolor a la inspiración y masa en el cuadrante superior derecho, como lo podemos ver en estas imágenes. Cuando la irritación mecánica de la pared vesicular se prolonga, entonces se vuelve una inflamación crónica, produciéndose una colecistitis con complicaciones. Se le agregan los síntomas de escalofríos, fiebre mayor a 39 grados centígrados y la vesícula ya es visible, como en la imagen se puede ver. Aquí les pongo una tabla con la clasificación de gravedad de la colecistitis aguda. Se divide en 3 grados, leve, moderado y grave, y en la última columna se pueden describir otros síntomas o los órganos que ya han sido afectados. Otras complicaciones frecuentes son coledocolitiasis, que es la presencia de cálculos biliares en el conducto colédoco, la pancreatitis aguda, que es la inflamación del páncreas debido a que el conducto pancreático está obstruido, y la colangitis aguda, que por su parte es una infección de los conductos biliares, generalmente es causada por una infección bacteriana. Y finalmente tenemos otras complicaciones como es el ilio biliar, que es la oclusión intestinal causada por el impacto de un lito biliar en algún punto del tracto digestivo, la fístula enterobiliar, que es la comunicación anormal entre el sistema biliar y el tracto gastrointestinal, el síndrome de Mirici, que consiste en el impacto de un cálculo en el infundíbulo de la vesícula o el conducto cístico y que comprime a su vez al conducto hepático común. La vesícula de porcelana, que es cuando las paredes están calcificadas, aquí la podemos observar en la segunda imagen, hidropsis vesicular y la bilis enlachada de cal, todas estas se presentan con menos frecuencia. Analicemos ahora cómo se diagnostica este padecimiento. Para hacer un diagnóstico correcto existe la prueba de Murphy. Esta consiste en colocar al paciente en decúbito supino y pedirle que inspire profundamente mientras palpamos el cuadrante superior derecho justamente por debajo del reborde costal. Si se presenta apnea, que es la obstrucción intermitente del flujo de aire, y refiere dolor intenso, significa que el signo de Murphy es positivo. Este signo indica colecistitis aguda de grado 2. Ocupa el primer lugar en diagnóstico debido a que es el más común cuando la enfermedad ya está en este grado. También existe otra forma de diagnóstico para colecistitis de grado 1, llamado signo de Courvoisier.
La exploración se realiza de la misma manera que en la prueba de Murphy, pero en esta el paciente referirá solo un ligero dolor. Este signo da positivo cuando el paciente tiene obstrucción en el conducto colédoco. La causa más frecuente es el cáncer de cabeza de páncreas. Se considera como complicación moderada cuando el médico puede observar una masa abultada en el sitio anatómico de la vesícula biliar debido a que ya hay síntomas de inestabilidad hemodinámica como hipotensión y arritmias. Para descartar colecistitis aguda no existen pruebas diagnósticas específicas, por lo que alguna prueba de laboratorio que podrían ser de utilidad son la biometría hemática para encontrar leucocitosis en dado caso que el paciente presente infección debido a la peritonitis difusa que causa la rotura de un absceso intraabdominal. Otra es la prueba de proteína C reactiva, que es una proteína plasmática circulante que aumenta sus niveles en respuesta a la inflamación. Otras pruebas diagnósticas son de imagenología. La más común es el ultrasonido con una sensibilidad del 98%. Este puede mostrar un engrosamiento de la pared vesicular mayor a 5 milímetros, además del líquido perivesicular, alargamiento vesicular 8 centímetros axial y 4 centímetros diametral, litos encarcelados. Otro estudio de imagenología es la tomografía axial computarizada, pero esta es más costosa, por lo tanto es menos común que el ultrasonido. Esta puede mostrar engrosamiento de la pared vesicular, colecciones líquidas perivesiculares, alargamiento vesicular y áreas de alta densidad en el tejido graso perivesicular. Tratamiento. Para el paciente que refiere cólico biliar se recomienda reposo digestivo, ingiriendo solamente caldos vegetales, infusiones y jugos vegetales, incluso aplicar calor local, además de la administración de antiinflamatorios no esteroideos para prevenir la aparición de colecistitis aguda, como son los siguientes que aparecen en el recuadro azul. En presencia de cólicos biliares y colecistitis aguda, se recomienda una dosis de 75 miligramos de diclofenaco intramuscular y si el dolor es muy intenso, se incluyen narcóticos como la meperidina. El tratamiento con antibióticos se indicará usando como premisa la gravedad de la colecistitis. Para grado 1, un antibiótico. Para grado 2, 2 antibióticos. Para grado 3, 2 antibióticos. En pacientes con alto riesgo quirúrgico o que se rehúsan a cirugía se utiliza un tratamiento con ácidos biliares, como el ácido ursodesoxicólico o el ácido quenodesoxicólico. Estos son compuestos que disuelven cálculos de colesterol en pacientes con vesícula biliar funcional, disminuyen la absorción de colesterol e inhiben la síntesis y secreción del colesterol hepático sin afectar la síntesis de ácidos biliares, por lo que altera la composición de la bilis y promueve el transporte del colesterol de la vesícula al intestino, en donde es eliminado. La disminución del colesterol biliar detiene la formación de cálculos y promueve la disolución de los existentes. La disolución de los cálculos de colesterol se observa de 3 a 6 meses después de iniciado el tratamiento. Tras su administración oral, se absorbe rápida y casi completamente y sufre efecto de primer paso en el hígado, donde se conjuga con glicina o taurina. Se distribuye y concentra en la bilis y se secreta en el intestino. Un 20% entra al ciclo enterohepático y finalmente se elimina en las heces. Su vida media es de 4 a 6 días. El ácido ursodesoxicólico se utiliza como coadyuvante. En pacientes adultos se receta de 8 a 10 miligramos sobre kilogramos de peso al día repartidos en 2 a 3 tomas. Este se toma antes de recostarse. El ácido quenodesoxicólico en pacientes adultos se receta de 10 a 15 miligramos sobre kilogramo de peso al día repartido en 2 tomas. En pacientes obesos de 20 miligramos sobre kilogramo de peso al día en 2 tomas. Los efectos adversos son diarrea, dolor y calambres abdominales, además de náuseas y vómitos. La litotricia es un procedimiento médico no invasivo que utiliza ondas de choque para romper cálculos. Después del procedimiento, los diminutos pedazos de los cálculos salen del cuerpo a través de la orina. Los cálculos no deben estar calcificados y su diámetro debe ser de 20 a 30 milímetros. Las contraindicaciones son pancreatitis, alteraciones de coagulación y quistes o aneurismas en el trayecto de las ondas de choque. El tratamiento quirúrgico se llama colecistectomía y puede realizarse mediante la parotomía, que es la abertura de la cavidad abdominal, o la paroscopía,
siendo este último el más común, debido a que es menos invasivo, pues solo se realizan pequeñas incisiones y se observa con ayuda de un lente. Se considera temprana si se realiza de 1 a 7 días después del ataque inicial y tardía si se realiza de 2 a 3 meses después del ataque. En el grado 1, el tratamiento de primera elección es la laparoscopía. En el grado 2 hay una inflamación grave, por lo tanto debe de haber un drenaje quirúrgico. El tratamiento también incluye la laparoscopía. En el grado 3 ya debe de haber un manejo urgente de la falla orgánica, además del tratamiento de la inflamación, y aquí se recomienda la laparotomía. Como se puede observar en el siguiente cuadro, los días de incapacidad máximos para la laparoscopía son 21, para una laparoscopía complicada son 28, para la laparotomía son 28 días máximo y para la laparotomía complicada son aproximadamente 45 días. Por lo tanto, los médicos prefieren utilizar laparoscopía, pues reduce el costo, es menos invasivo, además de que requiere menos días de incapacidad para el paciente.